Lo que estás a punto de escuchar no es un homenaje vacío. No es nostalgia barata. Es la realidad que hay detrás de un programa que marcó a un continente entero. Las personas de las que vamos a hablar hoy aparecieron en la vecindad que creciste viendo. Sus personajes vivían en tu casa, en tu sala, en tus recuerdos. Millones los amaron. Millones se rieron con ellos. Y el Chavo del Ocho los necesitaba para ser lo que fue. Pero eso fue antes. Hoy vamos a contar lo que pasó después de que se apagaron las cámaras. Lo que la industria no te dijo. Lo que sus fans nunca supieron. Y lo que el mundo del espectáculo preferiría que olvidaras para siempre. Algunos se fueron enfermos y solos. Otros se fueron sin que los medios les dedicaran más de un párrafo. Y uno de ellos murió hace apenas 3 semanas con un tanque de oxígeno al lado y la misma pasión por su oficio que tenía el primer día. 3 semanas. Quédate hasta el final. Porque lo que viene hoy no es solo nostalgia. Es la verdad que hay detrás de una carcajada. El Chavo del Ocho no fue obra de una sola persona. Eso es lo primero que hay que entender. Roberto Gómez Bolaños era el genio, el protagonista, el dueño de todo ese universo. Nadie lo niega. Pero ese universo funcionaba porque había docenas de personas que lo habitaban con entrega, con talento y con años de carrera a sus espaldas. Actores secundarios. Personajes recurrentes. Figuras que aparecían en 1 o 2 episodios y que sin embargo se quedaban para siempre en la memoria de quien los veía. La vecindad era un mundo porque ellos lo construyeron también. Y sin embargo, cuando el programa terminó, cuando los estudios de grabación se cerraron y la industria siguió produciendo su siguiente éxito, muchos de ellos quedaron atrás. Sin pensión. Sin reconocimiento. Sin una industria que los protegiera. Algunos se enfermaron y no tuvieron con qué pagar sus tratamientos. Otros vieron cómo sus cuerpos pagaban el precio de décadas de trabajo sin ningún tipo de apoyo. Y uno de ellos murió hace apenas semanas sin que nadie se detuviera a despedirlo como merecía. Los 10 actores que vas a conocer hoy no cayeron solos. Cayeron porque la industria los aplaudió mientras eran útiles y cuando dejaron de serlo, simplemente siguió adelante. Bienvenido a Fama Maldita. Si hubo un personaje en El Chavo del Ocho que le habló directamente al corazón de la gente humilde de América Latina, ese personaje fue Don Ramón. No el galán. No el protagonista. El vecino. El padre que siempre debía dinero pero nunca perdía la dignidad. El hombre que gritaba pero en el fondo quería a todo el mundo. El que con una sola mirada hacía reír a millones de personas que se veían reflejadas en él. Ramón Valdés nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Era parte de una familia forjada en el arte y en la carencia. Su hermano era el legendario Chen Chen. Su hermano Manuel era el Loco Valdés. Antes de llegar a la televisión, Ramón había trabajado como chofer, como vendedor ambulante, como cargador. Como lo que fuera necesario. Esa vida real se convirtió en la materia prima de Don Ramón. Nadie podía fingir esa naturalidad porque no había nada que fingir. En 1979, después de años de ser uno de los pilares de la vecindad, Ramón Valdés se fue del programa. No por dinero. No por un conflicto público. Sino porque dejó de ser feliz. Porque había algo en ese mundo que ya no le cuadraba y que nadie ha podido explicar del todo bien desde entonces. Los años que vinieron después fueron duros. Décadas de tabaco y alcohol habían dejado huella en un cuerpo que empezaba a cobrar sus facturas. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés murió a los 64 años. Cáncer de estómago. Un cáncer que se había extendido a la médula ósea y que al final no dejó ninguna salida posible. Dicen quienes estuvieron con él en esos últimos días que incluso entonces siguió siendo Don Ramón. Con chistes. Con bromas. Con esa naturalidad que nadie más pudo igualar jamás. Se fue pobre. Se fue enfermo. Y se fue sin haber recibido jamás el reconocimiento que 40 años de carrera y una familia de leyenda merecían. La vecindad nunca volvió a ser la misma después de eso. Y quienes lo sabían de verdad, lo sabían desde el primer episodio sin él. Hay personajes que en apariencia hacen reír pero que en el fondo hablan de algo mucho más hondo. Doña Clotilde. La bruja del 71. La mujer que los niños de la vecindad temían,
que don Ramón evitaba y que la audiencia adoraba sin poder evitarlo. Un personaje construido sobre la soledad, sobre el amor no correspondido, sobre esa mujer que gritaba y se quejaba pero que en el fondo solo quería que alguien la quisiera de verdad. Hay algo en ese personaje que va mucho más allá de la comedia. Y quien lo vivió de cerca, lo entendía. Angelines Fernández no era mexicana. Nació en España en 1922. Y siendo muy joven tuvo que cruzar el océano huyendo de una guerra civil que destruyó su país y obligó a miles de familias a empezar de cero en cualquier lugar que los recibiera. Llegó a México sin nada. Y en México encontró su hogar, su carrera, su público. Décadas de teatro primero, cine después. Y finalmente la televisión, donde su llegada al universo del Chavo del Ocho fue tardía pero inmediata en su impacto. Detrás de las cámaras, Angelines cargaba con años de trabajo duro que nunca le dieron la estabilidad económica que merecía. Una carrera larga pero frágil en lo financiero. Una vida construida a base de contratos y sin una red de protección real. El 25 de marzo de 1994, Angelines Fernández murió a los 71 años. Complicaciones cardíacas, respiratorias y renales. Un cuerpo que había dado todo lo que tenía y que al final no pudo más. 71 años. La misma edad que tenía su personaje en el programa. Una coincidencia que no sé si hace la historia más poética o más triste. Murió sin el homenaje que su trayectoria merecía. Sin el reconocimiento que debió haber tenido en vida. Una mujer que cruzó un océano huyendo de una guerra, que construyó una carrera entera en tierra ajena y que se fue casi sin que nadie lo notara. Hay actores que con muy pocas apariciones logran algo que otros nunca alcanzan con 100 episodios. Meterse para siempre en la memoria de quien los vio. Jaimito el cartero era uno de ellos. Ese cartero torpe y despistado que siempre llegaba en el peor momento. Que nunca entendía nada. Que repetía las mismas cosas una y otra vez sin darse cuenta. Y que hacía reír precisamente porque todos en la audiencia conocían a alguien exactamente así. Raúl el Chato Padilla lo interpretó con una naturalidad que hacía parecer que ese personaje lo había nacido siendo. Venía de una familia con raíces profundas en la comedia mexicana. Y durante décadas trabajó en cine, en teatro y en televisión construyendo una trayectoria que merecía mucho más reconocimiento del que recibió. Pero los últimos años de su vida estuvieron marcados por una salud que fue cediendo poco a poco. La diabetes avanzando. El corazón debilitándose. Un cuerpo que al final no pudo aguantar más. El 3 de febrero de 1994, el mismo año en que murió Angelines Fernández, Raúl el Chato Padilla murió a los 75 años. Infarto agudo al miocardio agravado por las complicaciones de la diabetes que lo había acompañado durante años. La vecindad perdió ese año a dos de sus grandes en cuestión de semanas. Dos personas que habían formado parte de algo que marcó a un continente entero. Que se fueron con poco ruido. Con poca cobertura. Sin el tipo de despedida que décadas de carrera merecían. Y el mundo siguió girando. Como si esas vidas no hubieran importado lo suficiente para detenerse un momento. Godínez era el estudiante que parecía no entender nada. El que siempre tenía la respuesta equivocada. El que miraba al profesor Girafales con esa cara de confusión perfecta que hacía desternillar de risa a todo el que lo veía. El que estaba ahí, episodio tras episodio, siendo el espejo cómico de cualquier niño que alguna vez había tenido miedo de responder mal en clase. Pero Godínez, en el fondo, siempre entendía todo. Y lo mismo puede decirse del hombre que lo interpretó. Horacio Gómez Bolaños. El hermano menor de Chespirito. Una relación que en pantalla parecía una colaboración natural entre dos hermanos que compartían escena y carcajadas. Pero que detrás de las cámaras cargaba con algo que muy pocas personas pueden imaginar de verdad. El peso de ser el hermano del hombre que controla todo. De construir tu propio trabajo dentro del universo de alguien que siempre va a ocupar más espacio que tú. De ser recordado como el hermano de, cuando tienes una carrera propia, un talento propio y una trayectoria que merece su propio nombre. Horacio trabajó dentro y fuera del universo de Chespirito durante décadas. Siempre con entrega. Siempre con profesionalismo. Siempre en segundo plano. El 21 de noviembre de 1999,
Horacio Gómez Bolaños murió a los 69 años. Un paro cardíaco que llegó sin aviso y que se lo llevó antes de que el mundo tuviera tiempo de reconocerle lo que había dado. Se fue en silencio, como muchos de sus compañeros de vecindad, sin el espacio que merecía, sin que alguien se tomara el tiempo de contar su historia por separado. La historia de Horacio. No la del hermano de Chespirito. La suya. Esta es la historia que menos personas conocen. Y quizás por eso es una de las más importantes de contar hoy. ¿Sabes de dónde viene el nombre del personaje de Patty? Viene de ella. De Yolanda Patricia Juárez Cabrera. La actriz que en 1972 interpretó a Patty por primera vez en El Chavo del Ocho. Su nombre artístico era Patty Juárez. Y Roberto Gómez Bolaños tomó ese nombre directamente para bautizar al personaje. La primera Patty de la vecindad. La niña bonita que hacía que el Chavo y Kiko se pelearan. Que ponía celosa a la Chilindrina. Que llegaba al patio y lo cambiaba todo. El personaje lleva su nombre. Literalmente. Y sin embargo, casi nadie lo sabe. Patty Juárez no se quedó solo en la actuación. Con los años se convirtió en directora y productora de Televisa. Una carrera que fue creciendo, que fue ganando peso, que estaba construyendo algo importante. En 1993 ganó el premio Twinovelas por la dirección de la telenovela Baila conmigo. Una mujer que estaba encontrando su lugar. Que había pasado de actriz a creadora. Que tenía por delante una trayectoria que podría haber dado mucho más. El 13 de marzo de 1997, Patty Juárez murió. Tenía 42 años. Un choque séptico. Complicaciones hepáticas. Un sangrado interno que no tuvo solución. 42 años. La mujer que le dio el nombre al personaje más deseado de la vecindad. La que estuvo ahí antes que todas las demás. La que abrió el camino sin que casi nadie lo supiera. Se fue con 42 años. Sin que América Latina se enterara de que existía. Eso es lo más triste de su historia. No la manera en que murió, sino el silencio que hubo alrededor de su vida entera. Este personaje lo conocen muy pocos. Y sin embargo, para quienes lo vieron, fue una de las apariciones más emotivas en toda la historia de la vecindad. Don Román. El hermano de Don Ramón. Un personaje que apareció en un único episodio en 1975, en la saga llamada La Caja de Madera. Un solo episodio. Y en ese único episodio, algo ocurrió que muy pocos actores logran en toda una temporada. La audiencia lo quiso de inmediato. Como si lo conociera de toda la vida. Como si hubiera estado ahí desde el principio. Lo interpretó Germán Robles. Un actor que venía del cine mexicano de los años 50 y 60, conocido especialmente por los filmes de horror y aventura que marcaron una época. Una carrera de décadas. Una presencia imponente. La dignidad de alguien que lleva años frente a una cámara y que sabe exactamente lo que hace. Y cuando llegó a la vecindad del Chavo, llegó con todo eso. Germán Robles siguió trabajando hasta bien entrados sus 80 años. Porque eso es lo que hacen los actores de su generación. No se retiran. Trabajan hasta que el cuerpo los detiene. Y el cuerpo lo detuvo. La enfermedad pulmonar fue avanzando en silencio durante años. El APEC fue robándole el aire de a poco. Esa enfermedad cruel que no mata de golpe sino que va reduciendo el espacio que tienes para respirar, para moverte, para estar. El 21 de noviembre de 2015, Germán Robles murió a los 86 años. El hombre que en un solo episodio se convirtió en el hermano de Don Ramón. Que en una única aparición dejó algo que no se borra. Se fue en silencio. Como correspondía a un hombre de su clase. Si hay un personaje en El Chavo del Ocho que trajo algo completamente distinto a la vecindad, ese personaje fue Gloria, la tía de Patty. La mujer que llegaba al patio y lo cambiaba todo. La que hacía que Don Ramón se pusiera nervioso. La que despertaba los celos de la bruja del 71. La que traía un aire de elegancia y de misterio a ese espacio desvencijado y humilde. Mari Carmen Vela la interpretó con una gracia y una naturalidad que hacían que cada aparición suya fuera un regalo para la audiencia. Y hay algo en su historia que resuena directamente con la de Angelines Fernández. Porque Mari Carmen, como Angelines,
también había llegado a México huyendo. Nació en España en 1937. Cruzó el océano siendo joven. Y en México encontró su hogar, su carrera, su público. Se nacionalizó mexicana en 1964. Y durante más de 6 décadas trabajó en la televisión mexicana con la misma entrega el primer día que el último. En 2020 se retiró de la actuación. Vivía con su hijo. Lejos de las cámaras. Lejos del ruido. El 7 de noviembre de 2025, la Asociación Nacional de Actores confirmó su fallecimiento. Mari Carmen Vela murió a los 87 años. Sin que se revelaran las causas de su muerte. Sin grandes coberturas. Sin el tipo de despedida que 6 décadas de carrera merecen. Un comunicado corto de la Asociación de Actores. Unas pocas notas en los medios de espectáculos. Y el silencio de siempre. El mismo silencio de siempre. Es imposible contar estas historias sin contar también la suya. Él era el chavo. Él era el chapulín. Él era el cerebro, el guionista, el productor, el protagonista y el dueño de todo ese universo durante décadas. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Estudió ingeniería antes de descubrir que su vocación era otra. Y cuando la encontró, la persiguió con una disciplina y una ambición que muy pocas personas en la historia del entretenimiento latinoamericano han logrado igualar. El Chavo del Ocho le dio todo. Fama global. Dinero. Poder. Un legado que cruzó idiomas y fronteras y que sigue vivo décadas después de que las cámaras se apagaron. Pero ese mismo poder tuvo un costo. Los conflictos con su elenco fueron una constante durante años. La salida de Ramón Valdés. La ruptura con Carlos Villagrán. Las tensiones con María Antonieta de las Nieves. Las acusaciones de sueldos injustos. Las deudas emocionales que se fueron acumulando con las personas que lo hicieron grande y que en muchos casos terminaron peor de lo que empezaron. Y en sus últimos años, algo que muy pocas personas sabían mientras él hacía sus escasas apariciones públicas. Chespirito padecía la enfermedad de Parkinson. Una condición que avanzó en silencio durante años. Que fue quitándole el movimiento, la voz, la presencia de un hombre que durante décadas había llenado pantallas con su energía. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños murió en Cancún a los 85 años. Insuficiencia cardíaca como consecuencia del Parkinson que lo había ido consumiendo. El hombre que construyó el programa más visto de América Latina se fue dejando un legado brillante. Pero también dejando preguntas sin responder. Y deudas emocionales con muchas de las personas que aparecen en esta lista. ¿Habría sido el Chavo del Ocho lo que fue sin todos ellos? La respuesta, en el fondo, todos la sabemos. Malicha llegó a la vecindad en 1974. La sobrina de Don Ramón. Esa niña con cara de pícara que aparecía y desaparecía pero que cuando estaba, estaba de verdad. Que traía una energía particular al patio. Que hacía que la dinámica cambiara solo con entrar. María Luisa Alcalá la interpretó con una mezcla de malicia y ternura que hacía al personaje difícil de olvidar. Y a diferencia de muchos en esta lista, María Luisa nunca buscó el protagonismo. Nunca buscó los grandes titulares. Trabajó durante décadas con disciplina y entrega, sin escándalo, sin drama, sin necesitar más espacio que el que sus personajes le daban. El tipo de actriz que la industria necesita y que pocas veces reconoce. En 2016, la noticia de su muerte llegó con pocas palabras y menos cobertura de la que merecía. María Luisa Alcalá murió a los 72 años por un infarto agudo al miocardio. El mismo año que murió Rubén Aguirre. El mismo año en que la vecindad perdió de golpe a dos de sus figuras más queridas. La industria mientras tanto no esperó. Siguió produciendo. Siguió contratando nuevos rostros. Siguió avanzando. Sin preguntarle a nadie cómo estaba. Sin tenderle la mano a nadie que ya no era rentable. Como siempre. Y llegamos al último nombre de esta lista. El que mencionamos al inicio. El que ocurrió hace apenas semanas. ¿Recuerdas al hombre calvo que quería comprar la vecindad para construir un edificio? ¿Al antagonista que hizo que toda la audiencia se pusiera en contra suya? ¿Al señor Calvillo? Ese era Ricardo de Pascual.
Nació el 21 de agosto de 1940. Durante más de 6 décadas trabajó en teatro, cine y televisión. Con Chespirito. Con El Chapulín Colorado. Y siguió trabajando mucho después. En Vecinos. En Una familia de 10. En telenovelas que marcaron generaciones. Pero en sus últimos años cargaba con algo que él mismo confesó en entrevistas recientes. El EPOC. La enfermedad pulmonar que va quitando el aire de a poco hasta que ya no queda más. En octubre de 2025, en una entrevista con un tanque de oxígeno al lado, Ricardo habló sin rodeos. Dijo que había fumado 20 años. Que llevaba 45 sin fumar. Pero que el daño ya estaba hecho. Siguió trabajando hasta donde pudo. Defendiendo su oficio hasta el último momento posible. El 21 de abril de 2026, Ricardo de Pascual murió a los 85 años. Hace 3 semanas. El último en irse de esta lista. El que nos recuerda que esa vecindad se va vaciando de a poco. Que cada partida se lleva una pieza de algo que ya no puede reemplazarse. Un hombre que en un episodio quiso demoler la vecindad. Y que al final resultó ser, como todos los demás en esta lista, una parte insustituible de ella. 10 nombres. 10 historias. 10 vidas que formaron parte de algo que marcó a un continente entero. Ramón Valdés, que se fue pobre y enfermo sin haber recibido lo que su talento merecía. Angelines Fernández, que cruzó un océano huyendo de una guerra y murió sin el homenaje que merecía. Raúl El Chato Padilla, que se fue el mismo año que Angelines sin que casi nadie hablara de ello. Horacio Gómez Bolaños, que pasó su carrera siendo el hermano de alguien más grande. Pati Juárez, que le dio el nombre al personaje más deseado de la vecindad y murió a los 42 años sin que nadie lo supiera. Chespirito, que lo construyó todo y cargó con las deudas emocionales que ese poder le cobró. María Luisa Alcalá, que trabajó con dignidad décadas enteras. Germán Robles, que en un solo episodio dejó algo que no se olvida. Mari Carmen Vela, que se fue en noviembre pasado sin titulares ni despedidas. Y Ricardo de Pascual, que se fue hace 3 semanas con la misma pasión por su oficio que tenía el primer día. Detrás de cada nombre hay una persona. Un ser humano que soñó, que trabajó, que entregó años de su vida a construir algo que millones amaron. Y que recibió a cambio silencio. Olvido. Una industria que siguió adelante sin mirar atrás. El Chavo del Ocho sigue. Los derechos siguen generando dinero. Pero las personas que lo hicieron real ya no están. Y pocas veces alguien dice sus nombres en voz alta. Hoy los dijimos nosotros. ¿Cuál de estos personajes vivió en tu casa cuando eras niño? Cuéntanoslo en los comentarios. Y recuerda que el nombre que más veces aparezca será el protagonista del próximo episodio de Fama Maldita. Tú decides. Si este video te llegó, compártelo. Porque estas historias merecen ser escuchadas. Acabas de ver lo que les pasó a estos actores del Chavo del Ocho. Pero lo que viene en el siguiente video es diferente. Son famosos que no solo lo perdieron todo, sino que además terminaron entre rejas. Sus nombres te van a sorprender. En Fama Maldita somos los que sí la contamos. Suscríbete ahora y activa la campanita. El siguiente video te está esperando justo aquí arriba. Fama Maldita. El lado que nadie más se atreve a contar.